Que todos nosotros, alguna vez en nuestra infancia o tal vez recientemente, nos hayamos hecho alguna herida y obviamente, posterior a esta se haya formado una cicatriz. Así que tal vez conocemos de forma macroscópica cómo se forma una cicatriz, pero ahorita les vamos a explicar cómo es más que todo la formación de esta, sus fases y su fisiopatología. Bueno, el proceso de cicatrización es el proceso cuando una herida o una lesión en nuestra piel o en otros tejidos de nuestro cuerpo se cura y se repone. Este proceso involucra una serie de etapas que permiten que la reparación de los tejidos dañados y la restauración de nuestra integridad de la piel suceda. Estas fases, generalmente algunos libros lo dividen en tres, los cuales van a ser la fase inflamatoria, la proliferativa, la de maduración, y como posteriormente vamos a ver en la diapositiva de adelante, la proliferativa, algunos otros libros lo dividen en una fase proliferativa rápida y en una fase de granulación. Pero en sí, estas van a ser las tres fases principales. La fase inflamatoria, más que todo, va a estar relacionada con la cicatrización y la formación de la costra. La fase proliferativa va a ser más que todo, como ya les dije anteriormente, la formación del tejido de granulación. Y la fase de maduración va a ser más que todo el cierre de la herida. Estas 3 fases, por así decirlo, fases, porque cada una se superpone y van a estar actuando de manera, en el mismo tiempo al mismo tiempo, ¿no? Como podemos ver en el cuadro de la derecha, al inicio va a haber más que todo la detención de la hemorragia por la coagulación, la quimiotaxia, la migración epitelial, todo esto va a estar más que todo conformando la fase inflamatoria o fase reactiva. La fase de migración epitelial y la proliferación también conforman la fase proliferativa o de regenerativa, y la fase de maduración, contracción, cicatrización y el remodelado de la cicatriz conforman la fase madurativa o de remodelado. Ahora hablemos de la primera fase, la cual va a ser la fase inflamatoria. La fase inflamatoria, más que todo, va a ser una reacción inmediata del tejido a la lesión. La hemostasia se produce rápidamente y si se sigue, y sigue sin pausa, más que todo, la inflamación. La inflamación, más que todo, va a ser el intento de limitar el daño, deteniendo la hemorragia, ¿no? Es un mecanismo de nuestro cuerpo para que nosotros no nos desangremos, por así decirlo, ¿no? Sellando rápidamente la superficie de la herida y eliminando los tejidos necróticos y restos extraños y bacterias con el llamamiento de células polimorfonucleares, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es la características más representativas de la fase inflamatoria? Es, número uno, la mayor permeabilidad vascular. Dos, la migración de células a la herida por quimiotaxia. Tres, la secreción de citocinas y factores de crecimiento de la herida. Y cuatro, la activación de células desplazadas. Siguiente diapositiva. Bueno, como ya les mencioné anteriormente, esta es otra clasificación que me pareció aún más interesante que la anterior, que nos detalla los pasos para la formación de la cicatriz. Número uno, las plaquetas y también más que todo los procesos que se enfrentan nuestro organismo en el proceso de formación de una herida, generan más que todo la liberación de quimiosinas y otros mediadores de inflamación que actúan como quimiotácticos. ¿A qué me refiero con esto? Los quimiotácticos van a generar una reclutación de neutrófilos y monocitos durante las 6 a 48 horas después de la generación de la herida, hasta los 2 días, ¿no? Y nos menciona que generalmente van a tener un efecto eliminando más que todo las bacterias o microorganismos que pueden penetrar en la herida recién formada, ¿no? Número 2 va a ser más que todo la proliferación celular, que se prolonga aproximadamente durante los 10 días luego de la formación de la herida. Existen varios tipos de células, ¿no? Las cuales proliferan, como van a ser las células epiteliales, las células endoteliales, los fibroblastos, células sanguíneas, las cuales van a estar acudiendo al sitio de la lesión, ¿no? Y cada una de estas va a estar respondiendo y va a tener una función específica.
Por ejemplo, yo les puse aquí las células epiteliales. Las células epiteliales van a acudir al sitio de la lesión cuando la herida secreta los factores de crecimiento. Las células endoteliales y los pericitos van a ser los responsables de la angiogenia. ¿A qué me refiero con la angiogenia? Más que todo va a ser la producción de nuevos vasos a partir de vasos preexistentes. Y es algo muy fundamental en este proceso, ya que hay ruptura de vasos en muchos casos. Los fibroblastos, junto con otras células sanguíneas, de igual forma acuden al sitio de la lesión y van a formar el tapón para evitar el desangramiento de la persona, ¿no? Bueno, hablemos de la formación de los tejidos de granulación. Va a haber más que todo la migración y proliferación de los fibroblastos y depósitos de tejido conjuntivo laxo, junto con otros vasos y leucocitos que forman parte del tejido de granulación. Algo importante de este tejido de granulación va a ser su aspecto macroscópico, que vamos a ver mucho más a detalle en la siguiente diapositiva, que les puse una imagen, pero aquí podemos verlo, ¿no? Es más que todo un aspecto rosado, es blando, es granular. Histológicamente hablando, proliferan los fibroblastos y nuevos capilares finos. Va a haber más que todo células de inflamación. Las paredes van a ser delgadas y van a estar mezclados con macrófagos, ¿no? Bueno, y el último va a ser el depósito del tejido conjuntivo. La cantidad de tejido conjuntivo aumenta en relación al tejido de granulación y más que todo va a ser el tejido de granulación es suplantado por colágeno y este va a formar la cicatriz estable. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, a la imagen de la derecha o la que dice A va a ser más que todo la fase de proliferación, ¿no? Y más que todo la fase de proliferación y granulación, donde más que todo va a haber en esta tinción tricrómica, podemos ver más que todo vasos sanguíneos, vamos a ver edema, matriz extracelular, células inflamatorias. Eh, Como podemos ver, ambos son el mismo tejido, ¿no? Uno es cuando se está formando la granulación y el otro cuando ya está la cicatriz, por así decirlo, ¿no? La cicatriz madura. El tejido de granulación es reemplazado por el colágeno de la cicatriz y por eso en la tinción tricrómica se forma el color azul. Siguiente diapositiva. Bueno, hablemos un poco más sobre el aumento de la permeabilidad vascular para el proceso de la cicatrización. El aumento de la permeabilidad provoca cambios en la conformación en las mismas vías de transducción de señales intracelulares que conducen a la activación de plaquetas y liberación de proteínas biológicamente activas. Las plaquetas liberan factores procedentes de dos orígenes distintos, más que todo los gránulos alfa y los cuerpos densos. Los gránulos alfa, más que todo, van a estar relacionados con los orgánulos de almacenamiento que generalmente van a tener factores de crecimiento como el PDGF. ¿Qué es el PDGF? Más que todo va a ser el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. El TGFB, el factor de crecimiento del transformador beta, el factor de crecimiento de la insulina 1, también vamos a ver la fibronectina, fibrinógeno, tromboponina y el factor de von Willebrand, ¿no? Los cuerpos densos, por otro lado, que es el otro mecanismo o el origen, ¿no? Contiene más que todo aminas vasoactivas como la serotonina, que causan la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad vascular. Bueno, prosiguiendo con la formación de la permeabilidad, el aumento de la permeabilidad vascular, las plaquetas se activan y los fosfolípidos de la membrana se unen al factor 5, lo que permite que interaccionen de esta forma con el factor 10, activando la prototrombinasa unida a la membrana y potencia exponencialmente la producción de trombina. Las cadenas de fibrina atrapan a los eritrocitos para formar el coágulo y sellar la herida, y posteriormente la propia trombina activa las plaquetas, catalizando la conversión de fibrinógeno en fibrina, formando el coágulo y la cicatriz. En el cuadro abajo a la izquierda podemos ver las quimiosinas. ¿Por qué son importantes las quimiosinas? Ya que estas van a estimular la migración de a la herida, más que todo de células o tipos celulares, especialmente de células de la inflamación. Algo importante aquí podría ser, por ejemplo, la interleucina 8, que generalmente genera
la migración de células en heridas agudas o en heridas crónicas. Algo importante es que los bebés o fetalmente, las heridas fetales no contienen el factor, la interleucina 8. Y esto permite que el bebé eh, no tenga inflamación y tampoco deje cicatriz sus heridas. Bueno, cada uno va a tener, va a haber muchas quimiosinas, como los queratinocitos que inducen en la proteína quimioatrayente del macrófago MCP1 y tras una herida, ¿no? El ligando 1 de las quimiosinas tras un potente regulador quimiotáctico de los polimorfonucleares que está aumentado en las heridas agudas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el aumento de la permeabilidad vascular, seguimos con el mismo tema, pero vamos a estar más que todo centrándonos en los polimorfonucleares, los cuales no son importantes o esenciales en la cicatrización, ya que en heridas asépticas o en más que todo en suturas, nos menciona que hay evidencia de que los polimorfonucleares no proliferan, pero en heridas abiertas como las que podemos ver en el campo de salud, sí va a haber. Por eso lo menciono. Así que nos menciona que va a haber una liberación de histamina que conduce a una permeabilidad al lecho capilar. Vamos a ver la presencia de trombina, la cual genera que las células endoteliales expuestas a los leucotrienos liberen el factor agregante de plaquetas que aumente aún más la adherencia de los neutrófilos. Los monocitos y las células endoteliales también van a ser importantes, ya que las células endoteliales expuestas a los leucotrienos liberan el factor agregante de las plaquetas que aumenta aún más la adherencia de los neutrófilos. La mayoría de la permeabilidad capilar y los factores quimiotácticos facilitan la diapedesis de los neutrófilos a la zona de inflamación y la vasodilatación intensa, mayor permeabilidad vascular, donde conduce los signos clásicos de la inflamación. ¿Cuáles van a ser los signos clásicos de la inflamación? Van a ser cuatro, ¿no? Muy importantes. Número uno, que va a ser el enrojecimiento de la piel en la zona de la lesión. Número dos, va a ser más que todo la hinchazón. El número 3, el aumento de la temperatura. Y por último, el número 4 va a ser el dolor de la persona. La migración de los polimorfonucleares, más que todo por los efectos quimiotácticos de las células que han sido liberadas y que atraen a estas células, requieren interacciones secuenciales adhesivas y antiadhesivas entre las integrinas B1 y B2, componentes de la MEC, ¿no? Las cuales van a ser integrinas cruciales para la motilidad celular y necesarias para la inflamación y cicatrización normal de las heridas. Se han descrito cuatro fases de la motilidad celular, las cuales van a ser la adherencia, la extensión, la contractibilidad y la retracción. Luego, vamos a ver la migración de los polimorfonucleares. Más que todo esto se detienen después de varios días, ¿no? Después de realizada la herida o una vez controlada la contaminación de la herida. Cuando los polimorfonucleares individuales no sobreviven más de 24 horas, son reemplazados predominantemente por células mononucleares. Y cuando la contaminación es mantenida o una herida tiene una infección secundaria, causa que la activación del sistema de complemento facilite el flujo continuo de factores quimiotácticos y un aporte mantenido de polimorfonucleares a la herida, generando una fase inflamatoria prolongada en el paciente, retrasando la cicatrización de la herida. Siguiente diapositiva. Le paso a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que viene siendo los macrófagos. Recordemos que los macrófagos van a ser una parte importante en lo que viene siendo la formación de la cicatriz. Y bueno, y los procesos que siguen aparte de ese. En la bibliografía que hemos podido leer nos dice que los macrófagos son un tipo de célula pues que va a tratar de estimular los procesos posteriores a la cicatrización. Según cómo se llama su origen y función central, se va a decir que primeramente derivan de los monocitos. Esto por un proceso de quimiotaxis, aproximadamente 24 a 48 horas después de la lesión, y estos van a reemplazar a los neutrófilos. Asimismo, van a coordinar la cicatrización y van a liberar lo que son citocinas, factores de crecimiento, y enzimas que regulan la inflamación, proliferación celular y la remodelación tisular. Las actividades esenciales que van a realizar los macrófagos vienen siendo divididas en dos principalmente, que es de ser receptores y hacer la fagocitosis y de liberar sus mediadores.
Recordemos que los macrófagos van a poseer los receptores que son el IgG, el C3b y las integrinas. Estos principalmente para reconocer patógenos y restos celulares, así poder facilitar su eliminación. Y la liberación de mediadores, pues se va a dividir en tres, que son radicales libres y óxido nitroso, metaloproteinasas y eicosanoides. Radicales libres, pues principalmente es el óxido nitroso, que va a combatir la infección y va a modular el proceso inflamatorio. Las MMPs, que van a degradar la matriz extracelular y va a permitir la migración celular y también el recambio tisular. Y finalmente los eucosanoides, como vienen siendo los leucotrienos y las prostaglandinas, que van a atraer neutrófilos y van a regular la permeabilidad vascular. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Asimismo, pues estas citocinas y los factores de crecimiento van a ser los siguientes, que son proinflamatorias, que se va a dar en la fase temprana, y factores de crecimiento. Las proinflamatorias van a ser la interleuquina 1, el factor de crecimiento tumoral alfa, interleuquina 6 e interleuquina 8. La interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa pues van a inducir lo que viene siendo la fiebre, activación de neutrófilos, van a promover la angiogénesis y la síntesis de colágeno. En la bibliografía también se expresa que su exceso se asocia a heridas crónicas y el daño tisular. Y las interleuquinas 6 y 8 van a estimular los fibroblastos y la reclutación inmunitaria. Los factores de crecimiento, pues va a ser un ejemplo del PDGF-BB, que va a estimular la síntesis de colágeno y proteoglucanos, y la TGF-beta, que va a ser crucial para la fibroplastia y síntesis del MEC. Y asimismo, pues los macrófagos se van a dividir en dos fenotipos, el M1 y el M2. El M1 también es conocido como proinflamatorio y el M2 es el reparador. El M1 proinflamatorio, pues dominan en la fase inflamatoria y van a liberar el factor de necrosis tumoral alfa, el óxido nitroso, interleuquina 6, para eliminar los patógenos. Y el reparador va a prevalecer en la fase proliferativa, que va a promover la angiogénesis, regeneración tisular, y se dice que su desequilibrio puede causar fibrosis o alergias. Siguiente diapositiva, por favor. Y en la última parte de los macrófagos vamos a hablar de las consecuencias de la depresión de macrófagos y las implicaciones clínicas que tiene este. Se habla de la ausencia temprana, que la ausencia temprana de macrófagos va a retrasar la cicatrización. Esto significa que va a reducir la angiogénesis y también reduce la formación de tejido de granulación. En etapas tardías, su depresión no afecta significativamente la curación. Y en modelos animales, la ausencia de macrófagos permite la cicatrización sin fibrosis, sugiriendo que la inflamación no siempre va a ser necesaria. Y algunas implicaciones clínicas, pues viene siendo primero las cicatrices patológicas, que va a ser, bueno, estas van a presentar niveles elevados de TGF beta 1 e interleuquina 1, y va a ser principalmente en heridas crónicas o heridas queloides. Y en terapias, que se habla también en el texto de las terapias, nos dice que el uso de IFN delta se usa para reducir las cicatrices hipertróficas y que el PDGFBB va a estar utilizado ya en la mayoría de los tratamientos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí tenemos un pequeño cuadro de lo que viene siendo todo el proceso que viene recorriendo el macrófago para lo que viene siendo el proceso de cicatrización, el proceso de activación, de quimiotaxis y liberación de quimiosinas. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de los linfocitos. Este es un tema más pequeño. Los linfocitos, pues, estas ya vienen siendo células inmunitarias que también van a participar en la cicatrización. Y su principal acción va a ser el de controlar la respuesta inflamatoria. Los linfocitos van a aparecer en altas cantidades o cantidades elevadas a los 5 días después de la lesión y van a alcanzar un pico máximo de estos al día 7, post lesión. Y los linfocitos B van a participar principalmente en la regulación y la baja de la cicatrización una vez que la herida está cerrada. Algunas funciones que cumplen esto van haciendo la estimulación de fibroblastos. Hace esto a través de secreción de citoquinas como interleuquina 2, el factor de activador de fibroblastos, que van a promover la reparación. Asimismo, van a liberar citocinas inhibidoras, producen el TGF-beta, el factor de necrosis tumoral alfa y el IFN-delta, que van a suprimir la síntesis de colágeno y van a modular la inflamación. Y asimismo también tiene interacción con macrófagos. Recordemos que los macrófagos presentan antígenos
a los linfocitos T, y estos van a activar su proliferación y asimismo van a liberar citocinas. Siguiente diapositiva, por favor. También cumplen un rol dependiendo de las citocinas que liberen. Principalmente se habla de la IFN delta, que va a estimular a los macrófagos para liberar lo que viene siendo el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1, que potencia la inflamación según la bibliografía. Asimismo, se habla de que reduce la síntesis de prostaglandinas y suprime la producción de colágeno, que lo va a vincular a heridas crónicas no cicatrizantes. Y se habla de que su presencia en los linfocitos T van a tener un rol importante en lo que viene siendo la patología de heridas crónicas. En la bibliografía también se habla de algo interesante que va a ser el uso de fármacos inmunosupresores van a afectar en el proceso de cicatrización, como por ejemplo los esteroides, la ciclosporina y el tacrolimus van a suprimir la función y proliferación de los linfocitos T, y esto se debe a que van a reducir principalmente la síntesis de óxido nítrico. Y pues hay ciertas poblaciones, se habla de ciertos estudios, en que la depresión de los linfocitos T sugiere la existencia de una subpoblación de linfocitos T que va a ser distinta a la CD4 y CD8, que va a promover la cicatrización. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que viene siendo la fase proliferativa, que esta se va a dar tras la fase inflamatoria, va a empezar la reparación de la herida, y esto se va a dar a través de los procesos de angiogénesis, fibroplastia y epitelización. En el texto nos menciona que hay algunos estudios que los diferentes factores de crecimiento aplicados con adenovirus, tópicos o inyecciones van a estimular la proliferación de estos tejidos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora en el proceso de la angiogena, que básicamente es la formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de otros existentes, se habla primero de que existe una activación endotelial y después hay un proceso de maduración. En la activación endotelial, después de que se sufre una lesión, las células del endotelio van a degradar su membrana basal, van a empezar a migrar y van a formar nuevos vasos capilares mediante divisiones. Y en la maduración, pues estos se van a colocar en la membrana basal, van a hacer una diferenciación de los capilares, ya sean arteriolas o venulas, y asimismo van a sufrir apoptosis, que es una, bueno, sí. Hay algunas cosas que nosotros intentamos entender para entender el proceso de la angiogena, que viene siendo las moléculas de adhesión y las enzimas degradadoras. Las moléculas de adhesión van a ser las diferentes integrinas, que van a facilitar la migración y estabilización de las células endoteliales, como el BCAM1 y los receptores de integrina beta 1, que van a promover la interacción célula-matriz. Y las enzimas degradadoras que van a estar relacionadas con la apoptosis van a ser la plasmina y las metaloproteinasas, que van a fragmentar la membrana basal. Siguiente diapositivo, por favor. Hay, ¿cómo se llama? Factores que van a intervenir activamente. Bueno, sustancias que van a intervenir activamente en lo que viene siendo del proceso de la angiogena, que vienen siendo primero los factores de crecimiento, que viene siendo uno importante, el factor de crecimiento endotelial vascular, que se va a dividir en dos, el VEGF-A y el VEGF-C. El VEGF-A va a ser inducido principalmente por la hipoxia y va a actuar en las fases tempranas. Se van a unir a los receptores FLT1, que son los encargados de la organización vascular, y los KDR, que van a estar involucrados en lo que viene siendo la proliferación endotelial. A diferencia del VEGF-C, que va a ser liberado por los macrófagos, este va a aumentar la permeabilidad vascular y va a acelerar la cicatrización. Asimismo, también van a actuar otros elementos, como viene siendo el factor de crecimiento placentario, que va a que tiene una sinergia con el VEGF, el FGF2 o el factor de crecimiento fibroblástico, que va a estimular la angiogénesis en los 3 primeros días, y el TGF-beta, que va a atraer los fibroblastos y estimula el factor de crecimiento fibroblástico. Algunas citocinas que también están involucradas van a ser el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 8. El factor de necrosis tumoral alfa, que va a venir de los macrófagos, va a inducir la formación de estos nuevos capilares y activa el HIF1, que va a regular los genes como el VEGF y el óxido nitroso sintasa en hipoxia. La interleuquina 8
va a promover la angiogenia. Asimismo, también el ácido láctico puede promover la angiogénesis. Siguiente diapositiva, por favor. Y finalizando con el proceso de lo que viene siendo la angiogenia, recordemos que obviamente estas moléculas de las que hemos hablado antes no se van a liberar si antes un catalizador, entre comillas, por así decirlo. Uno de estos viene siendo la hipoxia, que va a desencadenar la producción de BEF y óxido nitroso. El BEF óxido nitroso va a provocar una realimentación positiva, es decir, que no se va a que se va a autoestimular y, bueno, básicamente eso, va a generar proliferación y organización endotelial. Y asimismo la matriz extracelular, que va a tener como sus componentes como las fibronectinas, fibrinas, ácido hialurónico y colágeno, va a actuar como un angiógeno. Y algunas implicaciones clínicas que pues podemos rescatar de esto, o que también nos menciona la bibliografía, es que el BEF exógeno va a mejorar la angiogénesis en isquemia, pero también puede causar formación vascular desorganizada y extravasación. Y en terapias experimentales se habla de la administración exógena de BEF-C en modelos diabéticos puede acelerar la cicatrización. Siguiente diapositiva y le paso la palabra a mi compañero. Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Continuando con la exposición, hablaremos sobre lo que será este proceso de la fibroplasia. Bueno, básicamente tenemos que entender que los fibroblastos van a ser células especializadas que se diferencian a partir de diversas células mesenquimatosas, las cuales estarán en reposo en el tejido conectivo o en el tejido conjuntivo. No van a llegar a lo que será la hendidura de la herida por diapedesis, sino que estas células, los fibroblastos, van a llegar normalmente por quimiotaxia. En sí, tras una lesión, los fibroblastos, que normalmente van a estar en un estado quiescente, en lo que viene siendo en sí la fase G sub 0 del ciclo celular, van a ser atraídos por quimiotaxia hacia lo que será la zona inflamatoria de la herida y van a dividirse y producir lo que van a ser los diferentes componentes de la matriz extracelular. Una vez ya estimulados por diferentes citocinas y también por lo que serán factores de crecimiento derivados por células como macrófagos o plaquetas, van a estos últimos a dedicarse a una replicación y a una proliferación. Pero ¿qué factores de crecimiento van a estar interviniendo en ese proceso? Básicamente el factor de crecimiento transformante beta, que va a estar estimulando la proliferación de los fibroblastos, los cuales a su vez van a liberar lo que será el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Algo importante que señalar es que aunque estas células requieran factores de crecimiento para su crecimiento y para su proliferación, no los van a necesitar para su supervivencia. Y en sí, la función principal de los fibroblastos va a ser la síntesis de colágeno, la cual va a empezar a producirse en la fase celular de la inflamación. Se menciona que, según las literaturas, que el tiempo necesario para que las células mesenquimatosas indiferenciadas se puedan diferenciar en fibroblastos altamente especializados va a ser equivalente al lapso de tiempo que existe entre la herida y la aparición de colágeno en la herida que está cicatrizando. A este periodo, que va a ir habitualmente de 3 a 5 días, se le conoce como la fase de demora, aunque en realidad este periodo de tiempo va a variar según el tipo de tejido lesionado. Y la tasa de síntesis de colágeno va a disminuir después de 4 semanas y va a existir lo que será un equilibrio entre la tasa de destrucción y la tasa de síntesis. En este momento en el que existe un equilibrio entre esas dos tasas, va a existir lo que será la fase de maduración del colágeno, la cual esta fase de maduración se va a mantener durante meses e incluso años. Siguiente diapositiva, por favor. Hablando sobre lo que será ahora la epitelización, es importante mencionar que la epidermis va a servir como una barrera física para prevenir pérdidas de líquidos y también para prevenir una infección por bacterias tales como el estafilococo aureus o epidermidis. Y las unidades celulares herméticas de lo que será el epitelio van a contribuir a su impermeabilidad como tal. Y también va a existir lo que será una zona de membrana basal, la cual aporta estructura o aporta un soporte estructural. Básicamente esta membrana basal va a estar constituida por varias capas, entre ellas lo que será la lámina lúcida,
la lámina densa y la lámina, bueno, la que serán las fibrillas de anclaje. La lámina densa y las fibrillas de anclaje es importante mencionar que estarán constituidas por colágeno de tipo 4. Y en sí, la reepitelización de las heridas va a comenzar a pocas horas de producirse. Inicialmente, la herida se va a sellar rápidamente con la formación de un coágulo. A esto conocemos como hemostasia. Y pues después va a existir una migración de células epiteliales, epidérmicas, a través del defecto. La epitelización como tal consiste en una secuencia de modificaciones de los queratinocitos de la herida. Va a existir un desprendimiento, una migración, una proliferación, una diferenciación y finalmente una estratificación. Además de ello, las células epidérmicas van a expresar receptores que van a permitir una interacción que existe entre lo que será la matriz extracelular con proteínas como la fibronectina. Además de ello, las células migrantes van a disecar la herida separando la costra y incluso este recorrido de la disección va a estar determinado por diferentes integrinas. Como podemos observar, diferentes proteínas, diferentes genes van a estar estimulando lo que será esta epitelización, ese proceso. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, hemos estado hablando mucho sobre lo que será la matriz extracelular, pero ¿qué es? Bueno, básicamente constituye un andamiaje destinado a estabilizar la estructura de los tejidos, pero también esta última no sirve únicamente, o no tiene únicamente una función estructural, sino también forma un comportamiento, por así decirlo, de interacción entre lo que serán las células y esta matriz extracelular. En ellas vamos a poder observar a los glucosaminoglucanos y también a las proteínas fibrosas como colágeno, elastina, fibronectina y laminina. En el gráfico inferior del lado derecho de su pantalla se va a poder observar lo que será un gráfico del depósito de matriz en la herida a lo largo del tiempo. En ello vamos a poder observar que la fibronectina y el colágeno de tipo 3 van a constituir la matriz inicial dentro de lo que serán los primeros días. Sin embargo, el colágeno de tipo 1 se va a acumular más tarde y a este último le corresponde el aumento de la resistencia antirrotura de la herida. Y esto último sobre todo va a ser en los días más tardíos, incluso a la semana o a las 2 semanas. Sin embargo, como hemos podido mencionar, este colágeno tipo 1 va a permitir que exista una mayor resistencia y esto último sobre todo va a ser en la fase de proliferación y en la fase de maduración. Siguiente diapositiva, por favor. Además, también va a existir una estimulación de los fibroblastos, y esto último por factores de crecimiento, como hemos podido mencionar, los cuales van a inducir a una regulación de expresión de receptores de integrinas, facilitando que exista una interacción entre las células y la matriz que corresponde. Y entre los fibroblastos y la matriz extracelular va a establecerse una relación, por así decirlo, dinámica y recíproca. Básicamente va a existir una regulación por citocinas de la respuesta de los fibroblastos y va a existir también variaciones en la combinación de la matriz extracelular. También es importante mencionar que va a existir una activación del plasminógeno en plasmina que va a efectuar el activador del plasminógeno, lo cual va a facilitar una migración de las células hacia lo que será esta herida. Siguiente, pues, perdón, disculpen. Bueno, continuando en la parte de abajo de lo que será la matriz extracelular, lo que hemos hablado, va a existir lo que será la estructura del colágeno. Básicamente mencionar que el colágeno va a estar presente en todos los animales multicelulares y van a ser secretados por varias células y van a constituir un elemento fundamental para la piel y para el hueso. En sí, el colágeno va a estar constituido por prolina y glicina y una estructura helicoidal de cadena triple larga y rígida formada por 3 cadenas polipeptídicas de colágeno alfa, como podemos ver en la diapositiva. Y va a presentar una estructura en anillo y se menciona que la prolina va a ser aquella que va a aportar estabilidad a esta conformación helicoidal. Y además de ello, hay al menos unos 20 tipos de colágeno y los componentes los componentes principales del tejido conectivo van a ser el colágeno de tipo 1, tipo 2, 3, 5 y también lo que será el 11. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, vamos a poder observar que el colágeno tipo 1 llega a ser el principal tipo de colágeno que estará presente en piel y en hueso y es el más abundante.
Esto último, incluso la piel va a estar, en la piel en los adultos va a ser aproximadamente de un 80% del colágeno de tipo 1 y un 20% del colágeno de tipo 3. Y los recién nacidos tienen más colágeno de tipo 3 que los adultos. Otros tipos de colágeno importantes llegan a ser el noveno y el duodécimo, los cuales van a estar asociados a las fibrillas, y también se presenta el cuarto y el séptimo, que van a ser colágenos formadores de la red. Siguiente diapositiva, por favor. Ah, no. Y bueno, vamos a poder mencionar aparte de ello que va a existir lo que serán las fibras elásticas, lo cual va a otorgar cierta fuerza y elasticidad para funcionar. También algo muy importante que mencionar va a ser los glucosaminoglucanos y los proteoglucanos, que van a ser cadenas polisacáridos, los cuales van a poder observar en el tejido conectivo, en el tejido conjuntivo, y van a constituir por lo general un 10% de las proteínas fibrosas. Sin embargo, esta carga negativa que tienen de forma osmótica hace que grandes cantidades de agua se incorporen a la matriz, y esto último provoca que exista una fuerza de compresión. Entre lo que serán los diferentes tipos de glucosaminoglucanos, como podemos enumerarlos en lo que será la diapositiva, el más importante va a ser el hialuronano, que llega a ser incluso el más sencillo. Sin embargo, este último va a crecer en abundancia, sobre todo en heridas fetales, y además de ello va a ser un factor de curación importante observado en lo que serán los tejidos del feto. En sí, el hialuronano va a tener varias funciones distintivas por lo que será su gran capacidad de hidratación. Esta última básicamente va a facilitar la migración celular, expandiendo físicamente la matriz extracelular, e incluso también va a reducir la fortaleza de adherencia de las células migrantes a las fibras de la matriz. Vamos a poder observar que también este último crea un espacio celular para la migración de células, e incluso cuando ha completado la migración celular, el hialurano en exceso va a ser degradado por la hialuronidasa. En sí, los proteoglucanos van a ser un grupo diversos, y además el número y los tipos de glucosaminoglucanos unidos a proteínas centrales va a variar enormemente. Los proteoglucanos también van a permitir que exista una regulación a la inmovilización de la proteína y su restricción y liberación a la acción, y un reservorio de proteína para una liberación demorada para lo que serán los tejidos. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí nosotros podemos estar observando lo que viene siendo en sí las diversas funciones, las diversas características que va a estar presentando los glucosaminoglucanos, sobre todo las características de lo que será el hialuronano. Esto último llega a ser muy importante, ya que incluso también regula el bloqueo de la actividad de las proteínas, también lo que será el reservorio de la proteína para una liberación demorada, como lo mencioné, y lo que será un cambio, un recambio que permite una mayor efectividad en los receptores de la superficie celular. Siguiente diapositiva, por favor. Y finalmente, para terminar ya esta fase de proliferación y pasar a la fase madurativa, tenemos lo que será la lámina basal. Vamos a poder mencionar que estas láminas basales van a ser flexibles, delgadas, y van a ser láminas como tal de matriz extracelular especializada, que van a separar lo que serán las células y los epitelios del tejido conectivo subyacente o circundante. En la piel, la lámina basal va a estar fijada al tejido conectivo subyacente mediante lo que serán fibrillas de anclaje. Y la lámina basal va a tener diversas funciones. Va a filtrar moléculas, impide el paso de las macromoléculas, como por ejemplo estas últimas las tenemos en el glomérulo renal. También llega a ser una barrera selectiva ante ciertas células, como por ejemplo la lámina por debajo del epitelio va a impedir que los fibroblastos contacten con diversas células epiteliales bueno, estas últimas no tengan la capacidad de detener a los macrófagos ni a los linfocitos. Además, también tienen un soporte estructural del andamiaje, y finalmente el elemento importante va a ser en sí la regeneración tisular. Vamos a poder, además de ello, mencionar que va a existir también una degradación de la matriz extracelular. Esto va a ser básicamente un recambio regulado que va a ser fundamental para procesos biológicos, para distintos procesos biológicos,
Y además de ello, la degradación de la matriz extracelular tiene lugar en la metástasis, cuando las células neoplásicas van a migrar de un lugar de origen a órganos lejanos a través del torrente sanguíneo o también una diseminación linfática. En heridas o infecciones se puede producir una degradación localizada de la matriz extracelular, de modo que puedan migrar células a través de la lámina basal para llegar a lo que serán las zonas de la lesión. Ciertas proteasas celulares secretadas localmente van a degradar los componentes de la matriz extracelular. Y en sí, esta proteólisis que estará produciéndose va a estar estrictamente regulada por el cuerpo para que así no exista una, por así decirlo, inflamación por demás o una inflamación que ya afecte. Además, van a existir también muchas proteasas que van a ser secretadas por diferentes precursores inactivos, los cuales estarán ocasionando que exista como tal esta inhibición de esta fase de proliferación y que se pueda concretar de una buena manera. Siguiente diapositiva y les paso con mi siguiente compañero. Bien, retomando, vamos a pasar ahora a lo que es la fase de maduración o la fase madurativa, que en este caso se nos menciona que el tejido conectivo se va a colocar en lo que son dos fases, en base a lo que es la migración de los fibroblastos y lo que es la proliferación de estos. Entonces, ¿qué va a haber básicamente acá? Con la intervención de lo que son las citoquinas que se ha mencionado anteriormente y sobre todo algunos factores de crecimiento, como es el factor de crecimiento de plaquetas o el factor de crecimiento de fibroblastos o entre otros, estos componentes lo que van a hacer pues es ayudar y activar justamente a que se transformen estos fibroblastos en unas células que se conocen como miofibroblastos. Entonces, a medida que la cicatriz madura, lo que va a haber es un registro progresivo de lo que es tanto una disminución de la vascularización al tiempo que también se reduce lo que es el tejido de granulación. Entonces, en este punto, la cicatriz se torna de un color un tanto más claro y en gran parte pues avascular. Ahora, en esta etapa, como hay una gran migración de lo que son los fibroblastos que se han transformado ahora en miofibroblastos, lo que va a producirse es una contracción de las heridas que produce justamente un movimiento centrípedo en todo su espesor de la piel. Ahora, de acuerdo a los numerosos estudios que se hicieron, se ha demostrado que estos fibroblastos, pues, tienen básicamente estructuras y funciones muy similares a lo que son las del músculo liso. Y en este caso lo que expresan pues son la actina muscular lisa alfa y otros componentes, los cuales pues básicamente van a favorecer a lo que es el desarrollo de un complejo actina-miosina y con ello pues van a favorecer la contracción del tejido. Y importante destacar básicamente que los fibroblastos estimulados son una característica constante en algunas patologías que cursan como son las fibrosis hepáticas o otros tejidos. Ahora, en la etapa de remodelado, ya también la población de fibroblastos va a disminuir y también esa densa red capilar va a continuar disminuyéndose y va a involucionar totalmente. En este punto, la fortaleza de la herida pues aumenta rápidamente entre las primeras 6 semanas y después se estabiliza alrededor del año. Entonces, una vez que se ha depositado el tejido conjuntivo cicatrizal, se va remodelando con ayuda de algunos componentes, como son la familia de las metaloproteinasas, que en este caso son producto de algunos tipos de células, como son los fibroblastos y macrófagos que hemos mencionado anteriormente. En este punto, hay que destacar que comparado con lo que es una piel indemne, la fuerza de tensión pues solo va a ser el 30% de la cicatriz. Y es importante destacar que aunque hay básicamente una gran concentración de colágeno y otros componentes, esta herida realmente esta cicatriz que diga, es realmente más frágil y menos elástica que la piel normal. Hay que destacar también que en el corte histológico, la interfase, la dermoepidérmica, que vamos a ver en la imagen de la derecha, en la esquina inferior, básicamente lo que vemos es que hay una carencia de lo que son las crestas epidérmicas, lo que favorece básicamente esa fragilidad y predispone a que hay pues, que la cicatriz pues sea fácilmente afectada por lo que son traumatismos importantes.
Ahora, otros puntos a destacar es que durante este proceso de cicatrización también se pueden dar algunas anomalías que tienen que ver básicamente con la participación de un componente excesivo, de este caso, que es el depósito de colágeno. Entonces, aquí hablamos de lo que son las cicatrices hipertróficas y las queloides. Primero hablar de lo que son las cicatrices hipertróficas, que en este caso son cicatrices elevadas, pero que están dentro de los confines de lo que fue la herida original y que tienen la característica de que involucionan espontáneamente. Ahora, histológicamente, estas cicatrices pues contienen fundamentalmente lo que es el colágeno tipo 3 y también hay que destacar que hay unos factores predisponentes que son básicamente la inflamación prolongada y en este caso la exfoliación, como puede ser el caso de las quemaduras, que favorecen el desarrollo de estas cicatrices. Pero también se nos menciona que en realidad esas cicatrices también se pueden reducir, ya que cuando nosotros realizamos cortes que son perpendiculares a lo que son las fibras musculares, estas tienden a ser mucho más planas y estrechas y con ello pues la formación de colágeno es mucho menor. Ahora, respecto a lo que son las cicatrices queloides, ya también estas, por definición, crecen más allá de los confines de lo que es la herida original y rara vez involucionan con el tiempo, todo lo opuesto a lo que fueron las cicatrices hipertróficas. En ese punto también histológicamente se diferencian ya que hay componentes de colágeno tipo 1 y 3 y también hay que destacar que en realidad esto es una predisposición más que todo genética y está relacionado con ciertos grupos étnicos como son los afroamericanos. Y también hay que destacar que estas suelen producirse por encima de las clavículas, tronco y lo que son extremidades. Y bueno, como les decía, en realidad no se puede predecir su aparición, ya que estos son más que todo factores genéticos, ¿no? Bien, continuando con la exposición, vamos a hablar de otras causas de cicatrización anómala. Siguiente, por favor. Bien, tenemos a la hipoxia. Como sabemos, bueno, antes de ello, también antes de concluir con nuestra exposición, vamos a ver que hemos visto que la cicatrización es un proceso muy complejo de acontecimientos que están entrelazados y muchos en sí factores pueden alterar el resultado de la misma, ¿no? En ese periodo de tiempo, justamente para ello, es necesario para una recuperación completa, van a influir la cantidad de tejido dañado, la cantidad de material dañado, ya sea también material extraño o la inoculación bacteriana a nivel local, ¿no? Así también como el tiempo de exposición a diversos tóxicos. Dentro de esos tipos vamos a ver algunas causas que justamente van a generar esta cicatrización anómala. La hipoxia. Sabemos que hay diferentes enfermedades, como ya sea la insuficiencia cardíaca, enfermedades arteriales o incluso la misma tensión que puede ejercer la herida, las cuales pueden ocasionar hipoxia, ¿no? En los tejidos. Pero ustedes dirán, tal vez se pregunten, hay claro otras vías y mecanismos mediante los cuales nosotros podemos obtener el oxígeno, ¿no? Por ejemplo, la glucólisis. Pero ¿es acaso suficiente? Pues no es completamente suficiente, porque el oxígeno toma un papel, un rol muy importante en lo que es la formación del colágeno. Exactamente en el punto, en la posttraducción de los residuos de prolina y lisina, ya que hay una hidroxilación de estos, ¿no? Si recordamos un poco de biología molecular, tal vez, vamos a ver que las proteínas al momento de formarse, como se ve en la imagen de la esquina inferior izquierda, vamos a ver que se forman, tienen una estructura primaria, secundaria, terciaria, ¿no? Cuando es, por ejemplo, la estructura primaria, vamos a ver que es lineal, luego va conformándose un poco más hasta llegar a una estructura más tridimensional. Entonces, es muy importante justo el oxígeno en formar estas triple hélices y también en el entrecruzamiento de las fibrillas de colágeno, ¿no? Entonces, para que finalmente el colágeno llegue a esa forma final que conocemos. Entonces, nosotros tenemos que cuando hay una presión parcial de oxígeno menor a lo que es 40 milímetros de mercurio, esto va a detener el ensamblaje de estas fibras colágenas, ¿no? Generando un proceso anómalo en la cicatrización. Incluso hay muchas teorías en las cuales se decía que la anemia, justamente por la hipoperfusión de los tejidos, podía generar también una mala cicatrización en la hipoxia, ¿no? Entonces, hay otros hábitos dañinos que el ser humano puede hacer, como por ejemplo el fumar, lo cual también va
a perjudicar este proceso de la cicatrización. Por ejemplo, el fumar reduce de 30 a un 40% el flujo sanguíneo de las heridas, ¿no? Y la nicotina, por ejemplo, va a inhibir la prostaciclina. También, que es un tipo de prostaglandina, ¿no? I2. Y también va a disminuir la vitamina C, que es crucial también en el proceso de la formación. Hay la intervención de muchas vitaminas, ¿no? La vitamina A, la vitamina C y la vitamina K principalmente. La vitamina K por los factores de coagulación, ¿no? Y la vitamina C, pues vamos a ver que va a haber también una inhibición de células endoteliales y fibroblastos. Entonces, por ejemplo, los pacientes que van a realizarse un procedimiento quirúrgico, se les pide abandonar el hábito de 4 o 6 semanas antes. Siguiente, por favor. Ahora, la infección. La infección debe ser una de las causas principales, si es que no la más importante, del retraso de la cicatrización. Constantemente hemos visto que las heridas pueden infectarse, ¿no? Entonces, justamente esta colonización de las bacterias, la presencia de estos microorganismos, lo que van a generar van a prolongar una fase inflamatoria, ¿no? Y van a interferir en los procesos de la cicatrización. Interfieren tanto en la epitelización, en la contracción y en el depósito del colágeno, ¿no? Y pues también las bacterias van a generar ciertas endotoxinas, las cuales van a generar fagocitosis y liberación de colagenasa. Entonces, no solo va a haber un daño de la herida ya previamente hecha, sino también de la destrucción del tejido circundante, ¿no? Entonces, es por eso que en esta imagen podemos ver cómo es que, por ejemplo, no solo es la herida que se hizo, sino también el tejido que lo rodea está justamente dañado, ¿no? Justo por la presencia de todos estos. Entonces, también tenemos que las bacterias van a acelerar o aumentar la expresión de MMP. Hemos visto diversos factores de crecimiento, ¿no? Anteriormente. Y también citocinas, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos factores, pues, van a ser, por ejemplo, producidos por lo que son los neutrófilos, el pro-MMP8 y los fibroblastos y los fibroblastos, básicamente, y macrófagos van a producir lo que es el pro-MMP1 y el pro-MMP9, ¿no? Entonces, esto también va a justamente prolongar esta fase inflamatoria de la herida, habiendo un retraso en la cicatrización. Siguiente, por favor. Ahora, la diabetes. Como sabemos, la diabetes creo que la mayoría habrá podido estudiar el pie diabético y demás, ¿no? Entonces, vamos a ver que en la neuropatía diabética, por ejemplo, va a haber una alteración de las funciones sensoriomotoras de las vías somáticas y vegetativas, ¿no? Entonces, esta patología va a interferir en todas las fases del proceso de cicatrización, ¿no? Ya que los pacientes, al no tener un buen control glucídico, van a sintetizar menos colágeno. Y en aquellos incluso en los que hay deficiencias de insulina, por ejemplo, vamos a ver que incluso el proceso de cicatrización es mucho más complicado, ¿no? Porque la insulina toma un papel importante en la cicatrización, ya que activa los fibroblastos y también promueve la proliferación celular. Entonces, también sabemos que la diabetes afecta a los vasos sanguíneos, tanto los grandes como los pequeños, y eso es conocido como justamente la vasculopatía, tanto micro como macrovascular, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que justamente no va a llegar la cantidad suficiente de oxígeno como habíamos visto antes. Entonces, también va a haber una hipoxia tisular, lo cual va a generar un retraso en la cicatrización. También en la diabetes vamos a ver que hay una disminución del depósito de colágeno y entonces, como se alteran todos los procesos de formación de la cicatrización o de la cicatriz, vamos a ver que finalmente el colágeno que nosotros vamos a tener es defectuoso y quebradizo. Siguiente, por favor. Ahora, hay otros factores que también van a influir, ¿no? Por ejemplo, el envejecimiento. Las pacientes, a medida que envejecemos, pues obviamente todo va como siendo un poco más ralentizado, ¿no? Igual pasa con la cicatrización, entonces vamos a ver que es mucho más lenta en los pacientes más ancianos, ¿no? Y también va a haber una alteración del proceso inflamatorio inicial y va a haber una disminución de la actividad de los macrófagos y de la fagocitosis. También el colágeno va a presentar cambios tanto cualitativos como cuantitativos, ¿no? Entonces va a haber por ello una distorsión de la estructura del colágeno, ¿no? Entonces va a disminuir justamente los procesos de la cicatrización, va a disminuir la epitelización, también va a disminuir la síntesis misma del colágeno, la angiogénesis que es tan importante, y factores de crecimiento, ¿no? Como el factor de endotelial vascular y el FGF2. Ahora, en cuanto a la malnutrición, como les había dicho, hay
hay muchas vitaminas también, ¿no? Que están involucradas en esto, al igual que las proteínas, porque justamente para la formación de una proteína se necesita el catabolismo proteico, ¿no? Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, cuando la albúmina es menor incluso a 2 gramos por decilitro, es decir, tenemos una hipoalbuminemia, va a haber incluso la formación de dehiscencias. El déficit de vitamina C ya también va a generar que no haya un transporte extracelular del colágeno, ¿no? Y incluso en los procesos de malnutrición o en las personas malnutridas puede haber un retraso en la cicatrización de hasta 3 meses, ¿no? Y como ya habíamos visto, también el déficit de la vitamina K, que puede justamente limitar la formación de protrombina y factores de la coagulación, que son el 7, el 9 y el 10, ¿no? Que son justamente dependientes de la vitamina K. Siguiente, por favor. Ahora, los fármacos y la radiación ionizante también toman un papel importante aquí. Se ha visto que las personas que justamente realizan terapia contra el cáncer, es decir, la quimioterapia, los fármacos utilizados como la adriamicina, ciclofosfamida, el metotrexato, el biscloroetil, nitrosuera o la doxorubicina mayormente, o sea, estos fármacos mayormente van a generar un retraso en lo que es la conformación de esta cicatrización. ¿Y por qué? Porque van a limitar la proliferación de las células mesenquimatosas. Y también hay una disminución del número de plaquetas, las células inflamatorias y los factores de crecimiento. También otros fármacos como el tamoxifeno y los glucocorticoides se ha visto que van a intervenir en ese proceso. Y la radiación ionizante, ¿no? Ya que hay lesiones celulares tanto endoteliales y arteritis. Y la radiación ionizante justamente va a generar atrofia, fibrosis y retraso en la reparación tisular. Y afecta a las células justamente de rápida división, ¿no? Como lo son los queratocitos y los fibroblastos. Entonces, claramente va a afectar al proceso de cicatrización. Siguiente, por favor. Esa es nuestra bibliografía y eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, una exposición bastante amplia, bastante fijada, digamos, a lo que es la biología molecular. Pienso que han escapado de la exposición unos pequeños aspectos, pero que también son importantes, digamos, reconocerlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las etapas, ¿no es cierto? Hemos dicho que hay una etapa eh, inflamatoria primero, después tenemos una etapa proliferativa y una de remodelación, ¿no? En la etapa inflamatoria podemos subdividirlo en dos subetapas, digamos, ¿no? Uno lo que es la hemostasia y el otro es la inflamación. En la etapa de hemostasia no podemos olvidar que también la fisiología del cuerpo o sea, no solamente es a nivel, digamos, biomolecular, sino también interviene en el sistema nervioso y todo eso, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando nos hacemos una herida, ¿no es cierto? Se supone que ahí se destruyen o quedan, digamos, al descubierto fibras nerviosas, fibras que pueden detectar el dolor, ¿no es cierto? Como las fibras libres que habíamos descrito al hablar de la anatomía. Entonces, esta sensación de dolor llega al cerebro, ¿no? Y el cerebro también se va a tratar de defenderse, identificando que ha habido una herida, y esto va a estimular al sistema parasimpático. Y el sistema parasimpático lo que va a hacer es, primero, hacer una vasoconstricción de los vasos sanguíneos lastimados, digamos, ¿no? Esto con el fin de evitar mayores pérdidas sanguíneas. Posteriormente a esta vasoconstricción, se va a realizar la formación del coágulo, así como ustedes ya lo habían manifestado. La coagulación la formación del coágulo tiene dos periodos, ¿no? Un periodo en el cual se forma el coágulo blanco y después el rojo, ¿no? Entonces, en el coágulo blanco,
gracias a estos factores, a estas citocinas, a estos factores de crecimiento derivados de las plaquetas y todo eso, va a haber una acumulación de fibrina, ¿no es cierto? Primeramente formando primero una red en la cual recién se van a acomodar las plaquetas, ¿no es cierto? Hasta ahí es el glóbulo blanco. Y posteriormente también en ese coágulo se van a acumular eritrocitos formando el coágulo rojo. En esta primera etapa, también es importante la concentración de oxígeno. Inicialmente, digamos, en esta primera etapa de la cicatrización, tiene que haber, o bueno, se produce por la vasoconstricción, por la formación del coágulo, un periodo en el cual hay una hipoxia tisular, y esta hipoxia tisular también va a estimular a los factores citoquímicos que ustedes muy bien ya lo han mencionado, ¿no? Esta etapa, digamos, de vasoconstricción de hipoxia se presenta básicamente en la fase inflamatoria, pero después de esto ya tiene que haber una fase de vasodilatación y una fase, y esto permitir una mejor oxigenación de la herida. Esto va a permitir el mejor transporte, digamos, de esos factores de crecimiento, de estas citoquinas, va a permitir también, al haber dilatación, que los poros a nivel de los capilares también se dilaten y así sea más fácil que los podocitos puedan transcurrir del torrente sanguíneo hacia la célula para realizar su trabajo de, básicamente, lo que es limpieza, ¿no? Y después, bueno, viene ya la etapa de la inflamación, dentro de esa primera etapa inflamatoria, en la cual es importante, como les decía anteriormente, la vasodilatación. Y en esta etapa de vasodilatación hay, primero, como ustedes lo han mencionado, una etapa en la cual inicialmente los polimorfonucleares son los que van a actuar como medio de defensa. Después vienen los macrófagos, ¿no es cierto?, que vienen de los monocitos macrófagos, que justamente los polimorfonucleares van a llamar, ¿no es cierto?, mediante los distintos factores de coagulación, y posteriormente, ya en una etapa tardía, se van a agregar a esta celularidad los linfocitos, y los linfocitos, muy aparte de todo lo que ustedes han dicho, también se van a encargar de producir otras sustancias proinflamatorias, como por ejemplo la secreción de histamina, ¿no? La histamina, como ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando hay un tipo de intoxicación, la histamina, ¿qué nos va a producir? Prurito, ¿no es cierto? Es por eso que, por ejemplo, en el proceso de cicatrización, las heridas se escuecen, ¿no? Entonces, los linfocitos van a producir histamina, heparina también, siempre tratando de estimular una mejor irrigación sanguínea y oxigenación de la misma, ¿no? Posteriormente, a ver, en la parte de proliferativa, muy bien, ustedes han descrito la parte de la angiogénesis, la fibroblastia también, que es destrucción de las fibras, de los fibroblastos preexistentes para hacer una limpieza del tejido, ¿no es cierto? Junto con alguna bacteria, alguna célula que puede estar contaminando la zona de la herida. Y hay también, ustedes han mencionado lo que es la epitelización, y la epitelización básicamente tiene dos fases, ¿no? Una primera fase en la etapa proliferativa, en la cual primero hay una migración, digamos, de las células queratinocíticas que están al borde de la herida,
y se van a colocar encima de la granulación que ustedes han dicho, ¿no? Entonces, todo esto es para tratar de mantener la función de la piel, que es una función protectora, es una función de barrera. Entonces, estos fibroblastos primero van a migrar formando una capa muy delgada de células epiteliales, de queratinocitos, pero que todavía no van a tener una función, digamos, reproductora, sino simplemente van a tratar de formar una capa y esta capa va a ser va a tratar de formar una barrera, ¿no es cierto? Posteriormente, recién hay, ya después de que la matriz extracelular se ha establecido mejor en la granulación, todo esto, recién va a haber un reclutamiento de más células de queratinocitos que recién van a tener la capacidad de formar un nuevo sustrato basal con una actividad mitótica y a su vez estas van a empezar a formar los diversos estratos que tiene pues la piel, ¿no? Al inicio, en esta etapa de queratinización, el colágeno 3 es, digamos, un factor muy importante. Y posteriormente ya se va a establecer en las heridas el colágeno 1 en una gran medida, pero al ser, digamos, una producción abundante de este colágeno, la formación de las estructuras de las fibras de colágeno van a ser de una manera desordenada. Por eso es que las cicatrices inicialmente tienen estos problemas de ser hipertróficas, hipotróficas, ¿no? Porque, digamos, el ensamblado de este colágeno 1 es desordenado. Ya en la etapa de remodelación va a haber un cambio estructural de todo esto, tratando de que las células o las fibras de colágeno, del ácido hialurónico, de la elastina, tengan una estructura muy parecida a una anatomía normal. Sin embargo, lo que se sabe es que a pesar de los años, a pesar de todo, jamás se va a poder llegar a tener una estructura similar a la estructura, digamos, inicial, ¿no? Bueno, dentro de lo que son los tipos de cicatrices, ustedes han mencionado que hay las cicatrices hipertróficas y las cicatrices queloides, ¿no? Pero también hay un tipo de cicatrices, digamos, normotrófica y hay otra que es hipotrófica. Esto debido a varios factores, ¿no? Por ejemplo, las hipotróficas muchas veces tienen que ver con el estado de nutrición, con el estado de oxigenación, el tamaño de las heridas y también la causalidad de las heridas, ¿no? Por ejemplo, en muchas quemaduras, las heridas son hipotróficas. ¿Qué significa una herida hipotrófica? Que al final la superficie de la cicatriz queda por debajo de la superficie de la piel sana, ¿no? Una herida normotrófica es cuando digamos, la cicatriz queda casi o prácticamente al nivel de la piel circundante sana, ¿no es cierto? Y una cicatriz hipertrófica es una cicatriz que ha sobrepasado el nivel de una herida o de la piel circundante, ¿no? Pero como lo mencionó el compañero, es una herida que respeta los bordes de una cicatriz anterior, de la herida, digamos, inicial, ¿no? En cambio, el queloide es una cicatriz aberrante, muchos lo consideran incluso como una cicatriz tumoral, y sobrepasa los bordes de la cicatriz inicial. Los queloides no solamente son característicos de las personas, digamos,
afroamericanas, digamos, ¿no? Sino es un tipo de cicatriz que está en todas las personas que tienen la piel oscura, ¿no es cierto? Como por ejemplo también lo podría hacer en la raza andina, ¿no? Que tenemos en nuestro continente. Es muy baja, digamos, la incidencia de cicatrices queloides en personas blancas. Incluso se ha visto que en personas albinas prácticamente no existen cicatrices queloides. ¿Ya? Entonces, esto, digamos, es una cicatriz en la cual la epitelización ha sido exagerada, ¿no? Con formación de las capas del epitelio junto con los melanocitos, porque suelen ser heridas que son más oscuras de lo normal. Y también, pues, de la estructura, de la arquitectura de lo que son el colágeno, elastina y las fibras de ácido hialurónico, ¿no? En cuanto al tratamiento de estas cicatrices queloides, se han formulado un montón digamos, de tratamientos, pero creo que lo más importante es, digamos, el tratamiento quirúrgico junto con el tratamiento inmunosupresor, básicamente con corticoides, ¿no? Entonces, los corticoides tópicos, esas cosas no funcionan en este tipo de cicatrices. Lo que sí funciona es hacer una incisión en losange sobre esta cicatriz y después manejar que posteriormente no vuelva a ser una cicatriz queloide, ¿no? Entonces, desde el inicio, desde los primeros días, ya se pueden hacer infiltraciones principalmente con corticoides, que creo que es lo que mejor funciona. Algunos autores dicen que inicialmente se puede hacer 2 o 3 infiltraciones por semana en las 2 primeras semanas y posteriormente hacemos una infiltración cada semana y así después vamos alargando el tiempo, digamos, de estas infiltraciones. Sin embargo, a mí me parece que es mucha cantidad de corticoide y lo que podemos generar al final es tener una cicatriz hipotrófica, de repente incluso con una cicatrización lenta, una herida crónica, ¿no? Otra cosa que también me gustaría mencionar es de que el proceso de cicatrización, dependiendo de la herida, dependiendo de cuán grande sea, digamos, lo que el organismo tiene que cicatrizar, tiene digamos, un componente de un gasto de energía bien grande, ¿no? Por eso es que ustedes, por ejemplo, van a ver que cuando nosotros operamos a un paciente, cuando nosotros hacemos las evaluaciones posteriores y preguntan al paciente si es que en este proceso, digamos, en el postoperatorio, ha habido pérdida de peso, y los pacientes refieren que sí, han perdido, han disminuido incluso tallas de su ropa. ¿Por qué? Porque el proceso de cicatrización es un proceso energéticamente muy, muy fuerte. Entonces, para formar estas proteínas, ¿no es cierto? Para formar el colágeno, el ácido hialurónico, la elastina, formar las nuevas células, formar la matriz extracelular, formar los fibroblastos, la nueva piel, el organismo utiliza proteínas y si nosotros no le vamos a dar el aporte adecuado de nutrientes, lo que va a hacer el organismo es coger de nuestra economía, ¿no? Entonces, la primera fuente de proteínas de nuestra economía siempre son los músculos. Entonces, vamos a ver que, digamos, para cicatrizar heridas grandes, va a haber pérdida de músculo. ¿Qué más? Existe también un tipo de cicatriz que no ha sido mencionada y que básicamente se observa tras las quemaduras o tras
algunas heridas con mucha pérdida de sustancia, ¿no? Y son las cicatrices retráctiles, ¿no? Entonces, esto es debido a que, por ejemplo, una quemadura produce mucha inflamación, mucho más allá del proceso normal. El mismo efecto de la quemadura produce mucha inflamación y entonces todo este proceso de cicatrización se ve exacerbado, ¿no? La formación o la ubicación, la proliferación de los miofibroblastos es mayor, de las fibrosaninas, entonces, y de la elastina también. Entonces, lo que produce son que, por ejemplo, a nivel de los pliegues, haya una cicatriz que jala tanto que al final produce, pues, acortamiento del cuello, unión de interdigital, deformación de extremidades, todo eso, ¿no? Que también es importante. Y es todo un capítulo para, digamos, el manejo de un cirujano plástico, rehabilitador y un cirujano ortopedista, ¿no? Bueno, más allá de todo esto, me parece que la exposición ha sido bastante amplia. Yo creo que los compañeros que han estado presentes en la charla, en función a las diapositivas que han presentado vuestros compañeros, tienen muchísimo que revisar para entender, porque no es un tema que sea de fácil digestión, digamos. Hay que leerlo, hay que repasarlo para poder entender. Pero sí, les felicito al grupo, está muy interesante vuestra exposición. Si es que no tienen alguna pregunta o algo más que aclarar, yo creo que nos quedaría para que Jordano nos pase la asistencia a la reunión y daríamos por concluido nuestra reunión. Todo claro, doctor. Muchísimas gracias. Muy bien, Jordana. Sí, doctor. Entonces, como siempre, por favor, ¿me pasas la asistencia? Sí, doctor, ahora le paso el Excel. Ya, muy bien. Buenas noches con todos. Nos vemos mañana con el grupo, mañana hay 3 grupos, ¿verdad? Sí, Para doctor. las prácticas. Como recomendación,